a rechazar de manera contundente las intenciones del imperialismo norteamericano de tratar, porque lo que viene ya está planificando, y debemos decirlo, son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, sobre la patria Bolívar, ataques militares. Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo, para decir que se siente amenazado. Venezuela se respeta y no aceptamos ninguna medida injerencista de ningún imperialismo del mundo. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hola amigas y amigos, reciban todos un saludo cordial y un fuerte abrazo desde la distancia. Una vez más estamos acompañándolos con información importante acerca de los últimos sucesos en el mundo. En esta ocasión les traemos noticias del acontecer en Venezuela en el día de hoy. Y presten mucha atención porque hace pocas horas la administración de Joe Biden ha decretado una alerta y afirman que el régimen de Maduro ha sobrepasado la raya. Por eso se ha dado la orden final al Comando Sur de enviar toda la maquinaria hacia la frontera de Venezuela para erradicar a todas las organizaciones criminales y para una inminente expulsión del régimen del poder. La Corte Penal Internacional, por su parte, se ha pronunciado frente a las múltiples violaciones de derechos humanos que el régimen se encuentra imponiendo en contra de la oposición venezolana. En efecto, el presidente interino Juan Guaidó ha sido víctima de ataques por parte de estos grupos irregulares conformados por la dictadura venezolana. Por eso han afirmado que se estarán imponiendo en Venezuela acciones concretas aplicando el uso de la fuerza militar. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y presten muchísima atención a esto, señoras y señores, porque el dictador venezolano Nicolás Maduro, por su parte, ha advertido fuertemente al presidente Joe Biden, afirmando que no se rendirán ante los Estados Unidos y que está preparado para cualquier acción peligrosa que Washington intente utilizar en contra de Venezuela. Además, ha manifestado que toda la Fuerza Armada Bolivariana tiene activado el escudo y la defensa del país con misiles rusos, tanques, aviones y helicópteros. Está preparado para una inminente intervención militar. Le vamos a responder con moral. Le vamos a responder con la verdad. Con unión le vamos a responder. Ellos se creen de verdad porque nos subestiman a un país entero. Y Venezuela lo que tiene que seguir es su trabajo para tratar de intervenir a Venezuela y meterse por la frontera y ocupar espacio en Venezuela. Dios mío, dejen la locura. Así como le escuchan, Maduro se ha atrevido a desafiar y enfrentar a las fuerzas de los Estados Unidos con su armamento y con ayuda del gigante petrolero ruso. El presidente Joe Biden está siendo provocado por el régimen de Nicolás Maduro y ante esto su gobierno ha preparado todas las opciones que están sobre la mesa y afirman que Nicolás Maduro está rodeado por tierra, mar y aire. El Comando Sur tiene las tropas desplegadas en el Caribe. El presidente ha sido claro. And our job as military professionals is to be ready. Y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos. The world is united. El mundo está unido. And we are working closely with our friends, the Colombians and others. Y estamos trabajando muy de cerca con nuestros amigos, los colombianos. Brasil y Colombia aseguran que sus fronteras están preparadas y a disposición de toda la maquinaria de los Estados Unidos. El momento ha llegado a su fin. Más de 22 países aceptan una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. La Corte Penal Internacional también se ha pronunciado ante las múltiples represiones de Maduro en contra de la población venezolana. Se necesitan acciones rápidas por parte de los Estados Unidos y Juan Guaidó para aplicar un golpe militar que expulse definitivamente al régimen del poder. No podemos predecir el futuro, pero sabemos que habrá algo. Una de las cosas en las que estamos enfocados es lo que sucede el día después de que un gobierno legítimo nos invita a apoyar a la gente. Y en el Comando Sur estamos centrados en la planificación para el día siguiente. La cantidad de armas que se ha distribuido a los colectivos para proteger a las fuerzas de seguridad es impresionante, por lo que es un país bien armado y evaluamos continuamente la preparación de los elementos de fuerza. El régimen ha creído que esto es un juego. El régimen ha creído de manera soberbia, como lo han venido haciendo durante 21 años, de mal ejercicio del poder, que pueden jugar alegremente, someter a la ciudadanía, burlarse del mundo. Tienen que entender que esto no es un juego.
Y en otras noticias, damas y caballeros, les contamos que el Reino Unido reafirmó su respaldo a Guaidó antes de la audiencia por el oro de Venezuela en Inglaterra. El gobierno británico reiteró que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, una medida destinada a anular una demanda del Banco Central de Venezuela respaldada por Nicolás Maduro. Toda la oposición se ha unido en una sola voz afirmando que reunirán fuerzas para imponer una mayor presión contra la dictadura y piden a los Estados Unidos que impongan contundentes acciones contra Maduro y sus colaboradores y piden que impulsen la libertad del pueblo venezolano. Ya Estados Unidos advirtió a la fuerza bolivariana que abandonen inmediatamente los cuarteles porque la fuerza del Comando Sur anuncia que ya es hora de entrar a Venezuela y derrocar a Maduro del cargo. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Hagan las cosas correctamente. Salven a su gente y a su país. Y es que, señoras y señores, todos serán capturados en Miraflores por las autoridades estadounidenses, pero se necesita el apoyo de todos los países de la comunidad internacional para que den su autorización y se pueda realizar una operación que impulse a una verdadera independencia del pueblo venezolano. La polémica opción del apoyo militar es una herramienta, una opción que siempre hemos contemplado y lo hemos hecho responsablemente. ¿Cuál privilegiamos o cuál quisiéramos? La elección realmente libre, con un árbitro creíble, es la dictadura en definitiva, paradójicamente, que va a decidir cómo va a salir. Lo que sí le garantizo es que va a salir. Noticias internacionales de hoy. Muchísima atención porque continuamos con más información, con más noticias internacionales. Atentos a esto porque Nicolás Maduro prende la alerta ya que la Carta Democrática está en activación y esta permite el uso de la fuerza militar. Así como lo acaban de escuchar, la invocación de la Carta Democrática Interamericana se solicita cuando un proceso institucional o el gobierno de algún país está en riesgo. Ese es el caso de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que la situación de su país es crítica y llamó a la comunidad internacional a imponer acciones concretas. La Carta Democrática siempre está vigente, pero esta inicia primero con algunas situaciones diplomáticas, con algunas medidas, con observaciones, pero también con medidas militares. Ya esa parte hay que obviarla porque eso simplemente alarga más el sufrimiento de los venezolanos y la situación ya ha pasado por ese tipo de diálogo que se ha tratado de hacer sin ningún éxito. Algo a tener en cuenta, damas y caballeros, es que el artículo 20 de esta carta permite que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tome una serie de medidas. Las medidas que ya han pasado y que han sido escalonadas es ofrecer alternativas, gestiones diplomáticas, asistencias, observaciones, pero ahora mismo ya están en el punto del uso de la fuerza militar. Ha pasado bastante tiempo, recordemos que no solamente está la responsabilidad de proteger, sino que también está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que es de la OEA, pero la responsabilidad de proteger es una obligación de todos los países, puede ser de manera unilateral o a través de varios países, y un ejemplo en este caso serían los Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia. Las primeras gestiones diplomáticas que se hicieron ya están agotadas, solo queda el uso militar. Es allí entonces cuando se invoca el artículo 20, como ha ocurrido en el caso de otros países que han tenido el mismo problema que tiene Venezuela, que tienen un gobierno ilegítimo, pero es quien tiene las fuerzas militares de su lado. Sin embargo, eso está cambiando. Las fuerzas militares están dejando de estar del lado de Nicolás Maduro. Lo que queda ahora es convocar al Consejo Permanente para tomar las medidas, y eso generalmente ha demorado, pero la evaluación ya está hecha y se han saltado muchos pasos, por lo que estaríamos ahora en lo que es la decisión del uso de la fuerza militar. Juan Guaidó alerta de la situación en Venezuela apelando a una alianza internacional, pero ¿ayuda entonces invocar la Carta Democrática? Pues sí, muchos países antes dominados por un régimen militar como el de Venezuela han visto el progreso y el restablecimiento de la democracia cuando se produce una situación que pone en peligro la desestabilidad democrática y humanitaria en un país, como está sucediendo casualmente en Venezuela por culpa del conflicto entre la Fuerza Armada venezolana y los grupos armados disidentes en Apure y todos esos desplazados que suman más de 7,000 y que cada vez van a ir aumentando. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. La situación es crítica porque en Venezuela ya no hay democracia. Asimismo lo ha dicho Juan Guaidó, que ya denunció la situación económica del país y del dolor humano que existe en la población venezolana, incluyendo también a algunos militares, ya que alrededor de 8 soldados han sido secuestrados por los disidentes y parece que van a ir aumentando
fueron los capturados. Claro que sí, señoras y señores, el presidente interino se mostró preocupado por la integridad de los uniformados y volvió a acusar al líder chavista de amparar a los grupos irregulares. Y es que toda la oposición venezolana ha acusado en varias ocasiones al dictador venezolano de dar amparo en su país a diferentes grupos armados de origen colombiano como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o grupos disidentes de las ya desmovilizadas FARC que no se acogieron al proceso de paz. Al respecto, el líder opositor aseguró que cada soldado tiene el deber de exigir que estos grupos sean presentados a la justicia. Por el momento, ninguna fuente oficial o castrense venezolana se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la información. Si bien desde que estallaron los combates el pasado 21 de marzo, los datos han sido suministrados a cuentagotas y no han confirmado ni a qué grupo combaten ni cuántos militares venezolanos han fallecido. Así que, amigas y amigos, con todo esto que está pasando, es hora de que se le dé utilidad a la Carta Democrática Interamericana. Hay que invocarla ante los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días, tanto por los grupos mafiosos en Apure como por las violaciones de los derechos humanos. Por supuesto, el gran problema que representan estos 7.000 desplazados que llegan hasta Colombia, y ante la grave amenaza institucional en la que se encuentra la nación, hay que recurrir a la comunidad internacional y a la responsabilidad de proteger. Hay que asegurar el orden democrático constitucional y los derechos humanos en Venezuela. El objetivo es evitar la violación de los derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión y lograr elecciones justas y libres, algo que no se va a poder lograr mientras Nicolás Maduro esté allí. Lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho la Unión Europea y toda la comunidad internacional. En este momento están realizando una operación que había iniciado desde una conversación entre Anthony Blinken con la Unión Europea en Bruselas para todos ir hacia una misma dirección. Y eso precisamente es lo que estamos viendo. Nicolás Maduro está cada vez peor. La Corte Penal Internacional está por ir a dar una orden de captura y es allí cuando empiezan realmente las complicaciones y donde todos los países deben iniciar su ayuda de manera militar y humanitaria. Juan Guaidó lo ha dicho, el mundo lo sabe, la Organización de Estados Americanos lo sabe, la ONU lo sabe. Lo que está sucediendo con los militares también es una crisis humanitaria porque han sido capturados por los disidentes, algo que deja a Nicolás Maduro fuera de control y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo que aceptar que sí está sucediendo todo eso. La ONG Fundaredes indicó que la intención de los terroristas es usarlos como piezas de negociación, por lo que exigió al régimen chavista que se pronuncie con transparencia sobre la situación e informe a los familiares de los involucrados. Según confirmó el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, 10 efectivos en total habrían desaparecido, de los cuales 8 estarían en manos de los terroristas del Frente Décimo de las FARC. Así lo ha explicado a través de su cuenta de Twitter, donde también pidió que la garantía de su integridad no debe ni puede ser como el 23 de abril cuando les dejaron abandonados en combate. Según el activista, la intención de los terroristas del Frente Décimo FARC es usarlos como piezas de negociación, mientras que ha exigido al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. No más opacidad, ha demandado. Mientras tanto, los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se rehúsan a pelear en Apure contra esas disidencias, algo que complica más la situación del régimen de Nicolás Maduro. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden compartir esta información en sus redes sociales y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.